pero el acuerdo puso al país a pensar diferente. O sea, la primera ganancia es que fue un hecho político que ha trascendido de tal manera que generó, diríamos, unas nuevas realidades, podríamos decir hasta unas nuevas ciudadanías en modo de lo político. Eso es un hecho de paz. Entonces, el acuerdo desde ahí es un éxito. O sea, el acuerdo en el impacto político es un hecho. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos a otro episodio de Cambiar las balas por los votos, la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. En este episodio nos acompaña Pastor Alape, que fue miembro de las FARC-EP, que están en proceso de reincorporación en el marco de los acuerdos que se firmaron en La Habana. Pastor tiene una historia interesante y esa va a ser la primera pregunta, Pastor. ¿Por qué no nos cuenta un poco su historia? ¿Cómo ingresó a las FARC? ¿Qué hizo ahí? Después su papel en la negociación y su papel actualmente, para después pasar al tema fundamental, que es el de la reincorporación política de las FARC. Gracias, presidente, por la invitación. Pastor Alape nace en Puerto Berrío, hijo de campesinos, y me considero un hombre muy ligado al campo, es decir, de convicción campesina. Me crié en Puerto Berrío y muy joven, a los 15 años, me incorporé a la lucha política en la Juventud Comunista. Viene el Estatuto de la Seguridad Nacional del presidente Turbay Ayala y la situación de violencia se puso muy dura en ese territorio, y eso hace que entre las opciones de mantenerme en la acción política estaba la de asumir la lucha guerrillera, y me incorporé a las FARC en 1979 en el Magdalena Medio, al cuarto frente, que era el frente guerrillero. Y desde esa época desarrollé actividades en la insurgencia hasta la firma del acuerdo de paz. Nosotros, tal vez el último secretariado, tuvimos la fortuna de llegar a las direcciones en el marco del proceso de paz con Belisario Betancur. Y crecimos casi, fue en un debate sobre la paz, y nos llevó a que aquel mismo plan estratégico de FARC estableciera no solo la toma del poder a través de una insurrección popular, sino también en una negociación política. Y cuando ya se dan todos los hechos en el que hubo que ir asumiendo responsabilidades, llegamos a la dirección, al secretariado, y empezamos los debates en hacer cómo avanzar. ¿Llegó al secretariado en qué año? En el año 2008. Sí. Y entonces pues vino el debate. ¿Qué éramos? ¿Para qué nos habíamos construido? Y conclusión, nuestra línea era de la salida política, era parte de nuestra visión política. Tal vez las negociaciones siempre pues tienen dos escenarios: negociar entre el consenso interno para poder ir a lograr el consenso con la contraparte. Y en ese debate pues llevamos un buen periodo hasta que definimos abrir el escenario. Y en ese sentido pues es como llegamos. En un momento determinado dijimos, esto hay que fortalecerlo, y nos fuimos todo el secretariado para La Habana. ¿Y fue difícil esa negociación? ¿Hubo muchos que insistían en seguir en la lucha armada, o fue relativamente fácil? ¿O qué hizo cambiar
a los que estaban por la lucha armada para irse a una negociación política? El tiempo ha permitido definir, diríamos, esos interrogantes en el debate que teníamos. Pues habían un sector que no veía posible entrar a este nuevo escenario, a este nuevo campo de la batalla política, por todos los miedos que nos acosaban. Y el otro elemento, el ideológico. Era una traición entregar las armas, llámese era como se fuera, era dejar las armas, era entregarlas. Bueno, y todo este debate frente al otro debate, bueno, ¿y cuántos años? Esto no es una guerrilla eterna. O sea, diríamos, toda esa visión política e ideológica de la guerra popular prolongada tiene sus términos. No puede ser guerra popular indefinida. Y esto aquí ya hay otras realidades, el mundo tiene otras realidades. En todo proceso hay una tremenda desconfianza y hay que avanzar haciendo gestos que generen confianza. ¿Hay algún gesto, algún hecho que usted recuerde que a usted, por ejemplo, o a sus compañeros les dio a entender que, hombre, sí vale la pena este riesgo, sí vale la pena tomar este camino? ¿Hay algún gesto específico que usted se recuerde? Hay unos hechos, digamos, muy políticos. Yo operaba Magdalena Medio, era el área del desempeño mío en la insurgencia armada. Y en Barranca Bermeja se dio un encuentro nacional, fundamentalmente de organizaciones campesinas. Y ese encuentro fue de 2012. Y el mensaje fue, el diálogo es la ruta. ¿Sí? Y nos plantearon la necesidad, tanto a su gobierno como a nosotros, de la necesidad de apostarle a la negociación política. Ese es un hecho. Y el otro era en un planteamiento que nos hacía Marulanda. Marulanda decía que el día que los militares se sentaran en la mesa y los Estados Unidos estuvieran, se podía hacer un verdadero acuerdo de paz. Y, digamos, en este escenario de las conversaciones, de la negociación, pues se dio ese ingrediente, si podemos llamarlo así, esa composición política de la mesa del gobierno, que estaban los militares, y de igual manera Estados Unidos puso un enviado especial. La presencia al comienzo de mi hermano Enrique, ¿tuvo algún impacto de generar confianza? Esas fueron señales importantes, entendiendo, por supuesto, que una cosa era Enrique como analista, pensador político, y otra cosa era sentarnos a hablar con el político, que venía pues también con una historia en los temas de seguridad y que representaba también unos intereses diversos podríamos decir, al intelectual. Pero sí era un gesto en que por lo menos ahí había una línea directa de conversación con el presidente. Bueno, y vamos al día de hoy. ¿Cómo está viendo usted la implementación del acuerdo? Bueno, el alivio a millones de colombianos frente a la violencia, frente al dolor permanente que generaba el conflicto con las FARC. Ese es un hecho. Tenemos limitaciones. Es decir, el acuerdo todavía hay que moverlo y efectivamente hay temas, diríamos, punto uno, que no hemos podido avanzar. La tierra, se han hecho esfuerzos, pero también entender que es un Estado que se estructuró para mantener el latifundio, y movilizarlo hoy a desmontar esa visión no es fácil. Tenemos esa limitación, diríamos, en los términos de lo que yo llamo el acuerdo o la paz, que se puede abrazar, que se puede sentir, que se puede vestir con la paz.
Y de igual manera tenemos unos puntos que también hacen parte pues, de ese punto 1, que es el punto 4. Es un tema complejo, el fenómeno de las drogas y sobre todo en lo que tenía que ver con los municipios PED que establecimos para poder generar unas nuevas economías en estos territorios. No hemos podido, visiones, independientemente de los gobiernos, no hemos podido avanzar en la ejecución efectiva de esta política. Hemos improvisado los gobiernos y entonces pues eso hace que tenga limitantes. De igual manera el punto 2, es decir, lo que hemos podido lograr el estatuto de la oposición, pero a medias. La reforma política que nos planteamos en cuanto a que nuevas fuerzas puedan participar, a que la financiación de esas fuerzas también sea garantía de fortalecer la democracia. En ese sentido no hemos podido avanzar y seguimos con los umbrales, que eso excluye totalmente la participación y digamos la oxigenación de la democracia, que es al fin y al cabo lo que nos planteamos ahí. Esos son temas complejos y lo mismo que los temas de la justicia, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que nos ha generado una situación muy compleja en cuanto a la participación política de quienes dejamos las armas. Nosotros hoy no tenemos condiciones efectivas para participar en política, porque la campaña va a estar señalándonos como que estamos actuando en la impunidad, que no hemos pagado una sanción y de ahí se estructura toda la narrativa que no nos va a permitir hacer una campaña. Y pues ya vamos a 9 años, casi a 10 años, y no se ha emitido la resolución de sanciones con las que aspiramos que ya, por estas épocas nosotros estamos pagando, ya terminando la sanción. Yo pensaba, 2026, ya uno ha pagado la sanción, ya lo han visto que realmente el compromiso fue total y puede uno salir a la plaza pública a decirle a la gente, ustedes consideran que los puedo acompañar a luchar por sus aspiraciones políticas, pero es muy difícil así. Hay dos fenómenos que han sido muy negativos. El que usted menciona de la falta de voluntad, y no solamente de voluntad, capacidad para cumplir con el acuerdo en ciertos aspectos, como por ejemplo el de tierras, en otros, y también el de la justicia, el de la JEP, que se han vuelto, algunos lo llaman maximalistas, y eso ha sido muy, muy contraproducente porque eso ha demorado todo y está demorando todo, y yo creo que eso tiene que corregirse, espero que más temprano que tarde, porque si no el sistema de justicia va a colapsar porque no va a terminar su mandato. ¿Usted estaría de acuerdo con los que decimos, y mucha gente dice lo mismo, que el conflicto armado en Colombia realmente terminó cuando ustedes y el Estado colombiano firmamos la paz? Que lo que hoy hay no es un conflicto armado bajo los parámetros del derecho internacional y del reconocimiento, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, sino son expresiones en el fondo criminales, y hay que darles un tratamiento diferente. O sea, el conflicto armado sí terminó cuando se firmó la paz hace 9 años. Efectivamente. Nosotros, la mayoría de este colectivo, lo hemos manifestado de que aquí en Colombia se cerró el ciclo cuando las FARC firman el acuerdo de paz y toman el horizonte de la acción política en democracia. Pero se han cometido una serie de errores. Por ejemplo, primero que nosotros respaldamos cualquier proceso que implique el desmonte de las violencias a partir de el diálogo o la negociación, estableciendo los lineamientos jurídicos y políticos para cada caso. Y es ahí donde hemos venido
haciéndole reflexiones profundas a la política de la paz total, porque en su estrategia es como si no hubiese estrategia. Y lo que permitió fue darle vida política a unas estructuras que hoy se están mostrando fraccionadas porque no hay mando único, unidad de mando, no hay, diríamos, una visión política, y por eso pues es muy complejo mirarlas en el marco del derecho internacional humanitario, porque no responden a los requisitos, diríamos, de poder reconocerse a una fuerza como fuerza beligerante o fuerza política. Totalmente de acuerdo. Y infortunadamente, todos los que dijeron o dijimos que el acuerdo de paz debe preservarse, implementarse, y que la paz total no debe ser a expensas del acuerdo con las FARC. Pues infortunadamente en muchos sentidos sí ha sido a expensas del acuerdo con las FARC. Y eso es lo que hay que, creo, corregir, porque el acuerdo está ahí, sigue siendo el acuerdo más ambicioso, más completo y más admirado por el mundo entero, y hay que insistir. La transición a partido político, la creación de un partido político siempre ha sido compleja. Al fin y al cabo, los partidos son organismos para luchar por el poder, y la lucha por el poder es lo que saca lo mejor, pero también lo peor de la condición humana. La política es así. ¿Cómo fue ese traslado de la lucha armada a un partido político, y cuáles han sido esas dificultades que han encontrado? Esa era una vieja aspiración desde la proyección de la paz de FARC. Recuerde usted que en el acuerdo con Belisario Betancur, parte fue construir un movimiento político en el que íbamos nosotros a aterrizar, y surge la Unión Patriótica con toda la historia que conoce el país. Y de ahí para acá debatimos mucho de cómo era el partido. En ese momento Unión Patriótica era un partido que se ponía para que se integraran otras fuerzas, era una unión de ciudadanía, de ciudadanos políticos. Y en este ya, pues, un debate más largo, con las diversas experiencias, partíamos de lo central del acuerdo era la política, y por eso tal vez los primeros debates fueron complejos, porque la visión del gobierno era una negociación pero al sometimiento. Y pues nosotros no, aquí estos somos dos partes. Y bueno, y ese fue el último debate en la mesa después del plebiscito. El último debate fue nuestra participación política, porque era la línea roja que tenían ustedes. Y nosotros, pues, eso, ¿para qué vamos? Nosotros no venimos aquí, nosotros no somos mafiosos, nosotros no venimos aquí a entregarnos para que nos garanticen esto o aquello. Nosotros, es la política. Si la política no tiene razón. Entonces, la médula del acuerdo es la política, es la participación política. La grandeza, ¿dónde está? Si somos capaces de generar realmente hechos políticos desde ese núcleo que firmamos, con toda una narrativa pesada que traemos, muy complejo. Por eso, de alguna manera, sí se activó las fuerzas políticas, digamos, las dinámicas políticas del país. Pero nosotros como fuerza tenemos muchas limitaciones aún, porque pasar de esa visión del ejército a el partido no es fácil. Muchos todavía se confunden de que es un partido de ex integrantes de FARC y no un partido, que es con ciudadanos del común. Y por eso nos equivocamos en el primer nombre que le pusimos al partido. O sea, la carga de la narrativa FARC, pues eso nos hacía en la campaña dura. Eso fue un debate, ese debate nos lo ganaron. Había unos que decíamos, no, cambiémosle nombre. Y entonces no, porque vea que el FML y todos los frentes sandinistas. Esa era una cosa, una guerra que no era tan larga como esta nuestra. Y pues nos tocó ya en la segunda asamblea del partido decir, bueno, es que no podemos cargar. Y surgen las disidencias de FARC, peor, porque entonces decían, es que ese es el plan B.
estos se quedaron aquí y siguieron nosotros. Y por eso decidimos entonces, pues por lo menos quitarle esa carga de la imagen FARC, de la imagen de guerra, de la imagen del fusil, de la imagen de la bomba, y pues poner la otra una mucho más común. Y tras la finalización de la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del partido, antiguamente llamado FARC, y tras una votación de sus integrantes, el movimiento político decidió cambiar su nombre por Comunes. Manifiestan que la estigmatización de las siglas generan repercusión en la nueva etapa donde ejercen la política pública. Y ese es como lo que estamos hoy movilizándonos, pues todavía aprendiendo en cuanto a el hacer de la política y cómo hacer una política desde lo diferente, que es el desafío grande que tenemos, no hacer la política, no repetir las viejas formas de la política. Ustedes, cuando estaban en armas, eran una organización muy disciplinada y con una jerarquía muy definida. Y se tomaban las decisiones arriba y los de abajo cumplían. Esa misma organización o el mismo procedimiento se ha trasladado a Comunes o hayan cambiado la forma de tomar las decisiones y qué dificultades ha encontrado en ese frente, porque en todo movimiento pues hay controversias y hay aspiraciones y hay reacciones. ¿Cómo ha sido ese fenómeno en materia de democracia, por decirle en cualquier forma, democracia dentro del partido? Sí, nosotros mantenemos prácticamente la misma línea porque nuestra visión está a partir de lo que no sé, identificamos como un partido leninista, diríamos, ¿sí? Y los principios leninistas de la organización establecen como unas pautas que lo que denominamos el centralismo democrático. Entonces, que se abre la democracia y después se centraliza. Ese principio todavía nos rige, que estamos en debate. Nosotros ahorita estamos en preparación de congreso para este año. Y pues un poco planteado que es una democracia abierta, que hay que escuchar, que hay que tomar decisiones en consenso, en mayoría y demás. Pero todavía está como esa visión. No ya pues en la estructura del mando, porque se daban órdenes, hoy ya no se dan órdenes y está claro que buscamos consensos. Pero están, diría, lo que podríamos llamar los aparatos, las estructuras de ese consenso que obligan a los niveles de abajo. Y eso ha generado que algunos digan, no, pues yo no me quiero someter a eso y se vayan. ¿Cuál ha sido la razón de las divisiones que se han visto en su partido, como en muchos otros partidos, pero en Comunes en particular? Aquí diríamos, se inician por la visión de Márquez, ¿sí? Inicialmente, que toma la decisión de abrirse y tratar de deslegitimar a quienes quedamos, al antiguo secretariado. Eso puso a otra gente como a no irse allá, pero sí como en esa tónica. Sí, es que este secretariado nos entregó, este secretariado, estos que quedaron aquí se acomodaron y bueno, toda ese imaginario que se va construyendo a partir del rumor planificado. Y pues más fue en ese sentido, que la gente se abrió, unos que querían una posición mucho más radical del partido, mucho más dogmática, y no pues un partido mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, que en el estatuto, discutiendo si era el socialismo y el comunismo, o si este partido dejaba ese debate para posterioridad, después de que nos posicionáramos, que el país nos mirara de otra manera, o íbamos a seguir siendo como una secta en la que nos encontramos por unos
unos dogmas pues, que no nos permiten avanzar. Entonces, más en ese sentido, la gente se abrió y yo diría que otra gente se abrió porque realmente no se siente en el escenario de la política. Y ustedes tienen sus curules, pero esos curules desaparecen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué han planeado para mantener su lucha política? ¿Cómo cree que el escenario que tienen delante los puede perjudicar o favorecer? Nosotros seguimos en acción política. El compromiso de nuestra participación política no se define exclusivamente a la presencia en el Parlamento. Es importante. Y diría uno, si hubiese tal vez una lógica de país hacia la paz, yo creo que así como se extendieron tiempos, periodos para la implementación de otros puntos del acuerdo, se hubiera podido también un periodo más a nuestra presencia en el Parlamento, dado que todavía hay muchas leyes, muchas iniciativas legislativas para la implementación del acuerdo de paz que no han pasado por el Congreso. De igual manera la CITREC, de dárseles un periodo más, dado que llegaron tarde, y que son los territorios, la fuerza del territorio. Bueno, el país no tiene, como decía Gramsci, no hay la correlación de fuerzas para lograrlo. Pero nosotros vamos a seguir actuando en política en el escenario de la visión como partido, que la política no es solo de la acción electoral a la que vamos a seguir insistiendo en lo regional. Usted ha estado al frente de un aspecto fundamental de la implementación del acuerdo, que es la reincorporación. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que ha encontrado? ¿Cuál ha sido el problema principal en ese proceso de reincorporación? El problema central está en la estigmatización, que se refleja de igual manera en los asesinatos a firmantes y hace que hoy muchos firmantes estén en la clandestinidad. ¿Dónde viven? He hablado con son de la Junta de Acción Comunal, pero nunca dicen que son firmantes, por el temor a que los puedan agredir o los puedan excluir. Los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz iniciaron una movilización en todos los espacios territoriales y nuevas áreas de reincorporación, rechazando el asesinato de sus compañeros. Los temas laborales, imposible. Es decir, el acceso al trabajo es muy complicado. Se dice que es firmante, que viene de las FARC ya. Y no hemos podido encontrar un programa efectivo con ninguno de los gobiernos que nos facilite esos procesos en lo que llamamos la reincorporación económica para generar estabilidad económica. Entonces, esas son limitaciones que tenemos. Digamos, está el centro porque no hemos podido establecer una campaña seria de Estado, no de gobierno, sino de Estado, para desmontar la estigmatización. Porque a veces hay muchos programas y financiados por la cooperación internacional. Y son muy chistosos porque es un programa que viene a estigmatizar más, porque me llaman a mí como firmante que asista al programa. Y entonces no, es que usted tiene que mirar de otra manera, usted ya no es esto y no es esto. El problema no soy yo, el problema es el Estado. O sea, este programa tiene que hacerlo con funcionarios de Estado. La política de estigmatizar, de fomentar el odio, de fomentar las divisiones, pues infortunadamente, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo estamos viviendo eso, pero eso es lo que hay que corregir. Eso se corrige a punta de perseverar en lo que uno cree que es lo correcto y es el camino que hay que seguir. Usted estuvo de candidato a la alcaldía de Puerto Berrío. ¿Le gustaría volverse a candidatizar? ¿Le gustaría volver a ser un candidato a algo? A ver, yo
Pues uno de la política que se manifiesta es en el escenario electoral, digamos, la clásica mirada de la política, pero también la política se desarrolla en otros escenarios también de acompañar. Y yo llegué allá al pueblo en un proceso de reconciliación con los dirigentes de las AUCE del Bloque Central Bolívar, que era con quien me enfrentaba en el territorio. Entonces fuimos a un primer acto a Puerto Berrío, mi pueblo. Después de 40 años fuera, vamos al pueblo y hacemos pues unos eventos. Ellos tenían más carga ahí en el municipio, porque pues el paramilitarismo fue el que nos derrotó después, ejército, el Estado y después el paramilitarismo. Y ahí empezamos, entonces ya yo seguí yendo al pueblo. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, ¿y usted por qué no nos ayuda? Y bueno, no. Todo eso terminó en que me lanzara de candidato. Yo, además, pues hice una, bueno, ¿y qué implica? Bueno, esto será un plebiscito también. Esto es un plebiscito de mi regreso aquí al pueblo. Y bueno, nos metimos, sin recursos, sin nada, y pues con una carga dura de estigmatización, porque el pueblo es un pueblo de derecha. Mucha gente de esos que quedaron, gente que fue de la izquierda antes y ahora son evangélicos o cualquier cosa porque les tocó tomar otros rumbos que no los definieran. Entonces me decía, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer política? Aquí en este país lo van a matar. Esta gente no. Hay dos alcaldes elegidos, el alcalde de Turbaco y Cumaribo, Julián Conrado y Armel Caracas. Está en Turbaco. Vamos a saludar al nuevo alcalde de Turbaco. Él se llama Julián Conrado. Pues este hombre que desde el 85 estaba alzado en armas, se desmovilizó, hizo política acogiéndose a las nuevas reglas de juego del acuerdo de paz y de su vida, y ganó. 2 décadas duró Armel Caracas Viveros en las antiguas FARC, militando en el Frente 14 del Bloque Oriental. A 7 años de haberse pactado la paz con esta guerrilla, Armel se convirtió en el primer alcalde firmante de paz de Cumaribo, un municipio a 15 horas de viaje y 757 kilómetros de Puerto Carreño, la capital de Vichada. ¿Cuál ha sido el balance de ellos? ¿Cuál es su percepción sobre cómo les ha ido? A ver, la experiencia ha sido positiva, hablando lo de Julián Conrado en Turbaco. Aclarar que él no salió elegido por comunes, él salió elegido por la Colombia Humana. Y es una experiencia muy importante en cuanto a el juego de la democracia. Gobernó con el Consejo en contra y con el personero en contra. Y gobernó, hizo lo que no se había hecho jamás en Turbaco. No le aceptó, diríamos, al gamonal, al que ponía los votos, no le aceptó un peso nunca. Y gobernó. Y hizo obras. Es un gobierno en que la gente lo reconoce como un muy buen gobierno. Y salió como entró, sin nada en los bolsillos. O sea, transparencia. Como debe ser. Como debe ser la política. Y de igual manera, Armel, que está en Cumaribo, él está, pues apenas lleva un año larguito de gobierno, porque es en este periodo, pero lo está haciendo bien, con unas realidades muy complejas. Cumaribo es diferente Turbaco a Cumaribo, empezando presupuesto y las distancias de Bogotá. Entonces, pero ese todavía está en proceso de evaluación, pero hasta el momento no hemos podido gestionarle lo que se requiere para ese municipio. Pero ahí estamos. Usen los 10 votos que tienen allá. Sí. Que eso es parte de la política. No comprar votos, pero sí influir para que el gobierno le pare bolas, le preste atención a ciertas regiones. Eso es la dinámica parlamentaria. Exactamente, sí, porque la gente vota es para eso. Le voy a hacer una pregunta personal. Bojayá, usted fue el primero que fue allá a
afrontar a toda esa población. Acaba de salir un libro del padre Antún. A mí me conmovió leer ese libro. Yo inclusive me pidió que escribiera el prólogo. ¿Usted qué sintió en ese momento? ¿Cómo fue su reacción personal cuando se paró allá con mucha valentía? Y eso es admirable, se lo digo con toda franqueza, pero debió ser muy difícil. Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que estamos seguros germinará en la paz de Colombia. Hace 13 años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes. Hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Sí, a ver, era también la oportunidad de manifestar un sentimiento que traía desde que ocurrieron los hechos. Cuando se da la situación, yo no creía que éramos nosotros. Cuando llega el comunicado del secretariado aceptando el hecho, pues yo empecé a, digamos, como una serie de reflexiones. Y lo primero es, bueno, nosotros tomamos las armas para defender a la gente. Y aquí terminamos afectando eso a la gente. Claro, en una lógica de la guerra muy compleja, cuando, por fortuna, después de que me nombran al secretariado, me integran, me ponen a que me pusiera al frente de ese bloque, el noroccidental. Y entonces yo arranco el Magdalena Medio para allá y me encuentro con los mandos y les empiezo a esculcar qué pasó, cómo fue eso, que me contaran ya los hechos concretos. Y llego al Chocó, yo salgo del Chocó, exactamente, de Bojayá, salgo para La Habana. Y me recoge un helicóptero ahí en los límites de Bojayá, del municipio de Bojayá, con el municipio de Río Sucio. Y pues ya había escuchado a la comunidad en el Chocó. Y cuando entramos en estas acciones para desescalar el conflicto y las acciones de confianza que las denominamos, pues le tocaba al bloque ese acto. Y dije, pues vamos. Ya traía pues toda esa, diríamos, como la oportunidad de decirle a la gente, sí, y hay que decir, la política tiene que ser así clara, que hay un compromiso ético. Llevaba ese dolor reprimido, a pesar de ya las claridades con la gente, que por todo lo que implicaba el combate, iban persiguiéndolos para, se meten y no, diríamos, distinguen el principio de la proporcionalidad de la fuerza, y siguen y cometen semejante crimen. Entonces, cuando estoy ahí, además, empiezo a hablar. Bueno, primero me mandan de La Habana el discurso. Entonces yo leo el discurso y dije, no, esto no lo voy a leer allá, porque era muy justificatorio. ¿Qué justificar eso? Entonces me puse y elaboré mi discurso. Eso es interesante, o sea, usted le Claro, enviaron sí, un discurso, sí, y usted dijo, no, tenemos que ser mucho más. No, y me reuní con, digamos, en ese momento los mandos, porque estamos en una reunión de mandos, de ahí salimos, estamos en Ituango, y les dije, ustedes que están en el tercero, miren lo que dice aquí, lo que nos mandan de La Habana. Y entonces todos me miraron y dijeron, y camarada, cuando nosotros digamos eso, no, eso se burlan de nosotros y la gente va a emberracar. La posición de todos era que había que reconocer que le habíamos embarrado. Entonces, bueno, espérese, y me puse a trabajar la intervención, a escribirla, y como a las 9 de la noche lo llamé, venga, ¿cómo ven esta? Entonces me dijo, sí, está bien, por ahí es la línea, pero ojalá haga la más cortica, camarada, eso es muy largo. Entonces ya me puse, bueno, listo. Por la mañana entonces me puse, ya cuadré y hicimos la intervención corta, pues, pero muy sentida. Y claro, cuando estoy ahí veo todas esas mujeres, mi madre era negra, y cuando uno va hablando, como que se le vienen las figuras.
Y claro, pues mi mamá tocó enterrar, bueno, no enterró muchos de sus hijos y fueron asesinados por el paramilitarismo. Entonces como que mientras estaba hablando... ¿Sus hermanos fueron asesinados? Sí, y entonces voy como hablando y como que se me va viniendo como eso que va uno... Y a mi mamá, ¿quién le pidió perdón? Pero también pedirle perdón a estas mujeres como... También pedirle perdón a mi mamá. Porque esto es toda esta lógica de la violencia. Entonces, claro, la emoción me dominó ahí en Bojayá. Pero era eso. Sí, no, pues muy importante. Eso fue esa pedida de perdón en ese momento y lo que el país vio y lo que el mundo vio. Eso es realmente un paso importantísimo en la muy complicada reconciliación. Son esos pasos indispensables. Bueno, Pastor, pues muchas gracias y esta ha sido una conversación muy interesante. Creo que esta conversación hay que continuarla porque realmente ese acuerdo hay que reimpulsarlo. No reinventarlo, reimpulsarlo. Y ahí está todo. Y eso espero que en esta campaña política que se avecina, ese sea un tema de fondo. Y mucha gente está interesada en que sea para poder reimpulsar el acuerdo. Gracias, presidente, por este espacio. Y efectivamente, esto hay que seguir conversando. Hemos planteado cómo poder construir la cátedra de paz que podamos poner en colegios, en universidades, como mínimo en los municipios PEDET, por lo menos, que se pudiera empezar ahí como un piloto. Pero no hemos encontrado todavía oídos para eso. Pero hay que insistir y perseverar. Verá que esos oídos finalmente se abrirán y las oportunidades también. Muchas gracias, Pastor. Gracias, presidente. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. La segunda temporada, Cambiar las balas por los votos, se realizó en alianza con el Centro Carter, acompañante internacional del punto 2 del Acuerdo de Paz. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la investigación de Andrés Pérez y Larisa Pisano, y además contó con el apoyo de Jenny Lincoln, Mario Puerta y Harold Martínez del Centro Carter. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.